vista trasera. Lo siguiente que sería, pues hacerle el desplegado de las UVs, pero eso no será hoy. Lo que sí podemos hacer ahora es intentar sacar una miniatura que quede guay. Además de que podríamos ponerle directamente materiales para acabar de mostrar que queda bien. Bueno, ¿cómo lo haremos con la miniatura? Si nos vamos aquí a las opciones de display, directamente en la misma escena le podemos añadir sombras, lo cual nos ayuda a pronunciar un poco más, y la cavity, que nos hace como una especie de curvatura. Este curvature, este cavity, yo descubrí, o por lo menos me gusta más el screen, ¿no era? El boceto. Vale, y las sombras podemos forzarlas un poco más o reducirlas. Cavity, había una opción de object, no sé por qué ahora no se ve. Vale, es la de Word. La de Word le da el detalle, pero queda así como más suavizado. De esta manera ya podríamos tirarle un render, ¿vale? Que, ¿cómo hacemos un render rápido? Pues bueno, nos unimos a las opciones de render, le activamos en Film la transparencia, ponemos un ángulo que más o menos esté decente, si quisiéramos que se vea más o menos, bueno, ahí ya dependerá de nuestro objeto. Luego a lo mejor estas piezas tendrían que ser un poquito más pequeñas. A ver, los voy a separar para poder seleccionar así. Hacer un control menos. Bueno, pues me toca deseleccionar manualmente. Supone que con control menos reduzco la selección. Entonces era un intento de forma rápida de no tener que hacerlo de forma manual. Que tendría que haberlo hecho bien, pero bueno. Y desde Individual Origins, Individual Origins. Es que habría que hacer otra intrusión, procurando que no rompa. Y este loop, que es el que teníamos generado, lo tendríamos que eliminar. X, edge loop. De esta manera pronunciará un poquito más. O por lo menos debería. Se tendría que ver un poco más. Si no, alternativa rápida, selecciono las piezas y las saco un poco más. Porque ahora el ángulo ha quedado menos forzado. Bueno, aquí lo que veo es que ahora voy a hacer control Z. No sé si llegaré hasta donde he hecho la intrusión. Perfecto. Vale, lo que puedo hacer es, en todo caso, eso, lo que iba a hacer, sacar un poco más la pieza para que destaque un poquito más, porque si no estaba quedando como muy para adentro. Luego, bueno, control J y lo dejo todo junto. Bien, esta es una opción que tenemos, ¿no? Para poder enseñar de forma rápida, lo que digo. Cuando les activo, estamos con el render, les activo el display, que simplemente me desactiva todo. Cuando le doy a View Render, automáticamente me hace un render de la view que estoy teniendo. En todo caso, miro un poco más por aquí, le puedo añadir algo más de sombra para que destaque más. Cavity, le puedo decir que ambos. Si esto me permite acabar de ajustar un poco más. Para que cuando haga otra vez de view,
clear image, ¿vale? Tener pues una imagen que medianamente está decente. Save as, y aquí pues bueno, me haría una carpeta de miniaturas. Mini, ¿vale? La compresión fuera. Y si ponemos una cámara, además nos lo hará del tamaño de la cámara. Es una forma bastante cómoda de sacar renders. Otras opciones que tenemos sería añadirle un matcap. Los matcaps son imágenes preestablecidas. Vale, ¿sabéis qué? Creo que aquí hay algo que tiene las normales invertidas. ¡Ajá! Esto lo he visto por el matcap de las normales. Pero bueno, aquí, por ejemplo, esto es un matcap, que son una serie de colores que nos permiten ver, pues eso, diferentes materiales o con diferentes tipos de acabado que nos pudieran interesar. Este recuerda un poco al de ZBrush por base o lo que sea. También le podemos indicar que nos incluya matcaps de objeto. Que esto lo que hará será coger los objetos por separado y ponerles un color aleatorio. Esto se suele ver bastante y suele quedar bastante bien, si acierto como lo... si acierto. Random, perdonera, ¿vale? Por cada objeto separado, automáticamente nos va a poner un color diferente. Entonces, cuando está todo junto, en principio, pues pone el mismo. De esta manera, pues podemos sacar diferentes imágenes o ver cuáles son más interesantes. No sé, hay... Y esto hablamos solo de lo que sería por defecto. ¿Vale? Por ejemplo, texture... Estas cosas no... Tampoco las he tocado mucho, en realidad. Es interesante conocerlas, pues bueno, si queremos así iluminaciones más de estudio, depende del tipo de acabado que queramos darle. Y esto seguimos hablando de previsualización, no estamos hablando siquiera de materiales. Luego, ¿qué estaría interesante? Pues bueno, aplicarle unos materiales para ver cómo quedaría nuestro objeto. Entonces, nos podemos ir a Shading, que precisamente es la pestaña que nos sirve para tocar los materiales, y automáticamente ya nos cambia la tercera esfera, que sería la de materiales. Y aquí podemos ponerle materiales, por decirlo de una manera, por defecto de Blender. En este caso estamos con Eevee, luego seguramente lo cambiaría a Cycles, pero bueno, le vamos a decir que use nodos para añadir en el mundo, ¿no? En el objeto, ¿vale? Y le vamos a decir que use nodos. A partir de esto nosotros vamos a decidir qué características tiene. El especular depende, tiene que brillar o no tiene que brillar. Entonces ahí ya va a variar un poco. El escudo va a ser metálico, así que el metálico al máximo. El roughness del metal, si es completamente metálico, pues tiene 0 roughness, ¿vale? Que sería completamente reflectante. Esto no es muy real. Entonces, buscamos un roughness 0,3, por ejemplo, es el que viene por defecto en Substance, y nos da un acabado interesante para el metal. También podemos decidir qué clase de matcap tenemos. Si venimos otra vez a las opciones de display, podemos añadir HDRIs que tengan diferentes tipos de iluminación. Pues dependerá del acabado o de la situación que queramos darle. Por ejemplo, yo tengo este que me puse, que es como de un estudio de fotografía. Y bueno, aquí ya depende. El que viene por defecto creo que es este. Este no, el de al lado. Era por ver cómo queda. Que es un poco pues en la naturaleza. Aquí ya dependerá pues de dónde encontraremos nuestro objeto y de qué clase de características tendría. Como es metálico, buscaremos un color un poco más oscuro. Y la especularidad, pues bueno, habrá que ajustarla según lo que creamos conveniente. También podemos conectarle imágenes. Entonces podemos hacer unas texturas y esas texturas conectarlas por el nodo de color, que he modificado algo, pero no sé por qué al final no modifica el color. Esto es interesante si tenemos, por ejemplo, la referencia, no, cancelo esto, lo que quiero es esto. Image Editor y ábreme la referencia. Porque podemos buscar un poco un color que se ajuste al de nuestra imagen de referencia. Aquí, bueno, seguramente esto es plástico intentando hacer reflejo de tal, pero más o menos el, el plateado ya estaría medianamente ajustado. ¿Vale? En todo caso, a lo mejor le he puesto un roughness muy alto, 0,25, para que sea un poquito más
más brillante. Bien, este material pues le pondremos que será el metallic base, por ejemplo. Ahora tenemos que generar un nuevo material que va a ser el metálico, pero del escudo. Pues aquí el base color, por ejemplo, le voy a coger pues el azul. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que el metálico al máximo. ¿Por qué no estamos viendo cómo queda en nuestro objeto? Tenemos que seleccionar las caras que van a ir tintadas de nuestro material. Voy a intentar seleccionarlas así. ¿Vale? En principio, si no, habrá que seleccionarlas una a una o tenerlas como objetos separados. Si tuviera las Vs, con la L podría seleccionar y deseleccionar piezas concretas. En todo caso, lo que tengo que hacer será eso, seleccionar un poco por defecto lo que encuentre. Una alternativa que tenemos más fácil también es separar los objetos, ¿vale? Porque de esta manera los podemos asignar de una forma más rápida, sobre todo juntando los objetos que van a compartir el mismo material. Y luego esto está aquí abajo. Selection, ¿vale? Entonces, ahora, como no me están aportando nada, los quito. Así me es bastante más sencillo seleccionar. Con la C puedo hacer por arrastre todo lo que tenemos por aquí. Y de esta manera le puedo asignar los materiales que a mí me interesan. Cuando asignamos por vista, es un poquito más complicado acertar siempre todas las caras. ¿Por qué? Porque depende del ángulo, habrá cosas que no se seleccionen. Así que hay que estar atento y revisar que todas las caras que queremos que estén seleccionadas queden seleccionadas. Estaba trabajando yo con perspectiva, cosa que me vuelve tarumba. ¿Vale? Como todavía hay bastantes engones y todo el tema de piezas que a lo mejor no están bien cerradas del todo. Por ejemplo aquí pues le podría añadir un corte para continuar y todo el este. Perderá un poco la continuidad de la selección, entonces habrá que hacer un poco este repaso para poder seleccionar todas las caras. Y aquí veo como me está asomando la agarradera que no debería estar asomando. Entonces con Shift L la deselecciono y ahora aquí le asigno el nuevo material. Una vez asignado el material ya podemos ver cómo queda. Lo que voy a hacer es esta agarradera 7 y con el Move desplazarlo un poquito más hacia atrás. Vale, así me aseguro que no se ve. Bien. Ahora podemos ver cómo está quedando nuestro material, que es el que acabamos de asignar. Depende del que seleccionemos, estamos trabajando sobre uno u otro. La especularidad yo se la suelo quitar, depende del efecto que queramos hacer. Quiero que sea más reflectante el roughness. Y de esta manera ya tendríamos, pues básicamente, la pieza interior. Siempre que queramos que el metal sea igual que el otro metal, si no podemos ponerle un 0,9 y jugar también pues, un 0,2, ¿no? Que sea como más reflectante que el metal exterior. Y aquí ya sería ir viendo. Sobre todo esto está bien si podemos ver una imagen de cómo se ve en un juego o cómo queremos que quede el acabado. De esta manera podemos acabar de ajustarlo según la iluminación que tenemos y lo que estamos viendo. Bien, lo siguiente sería la trifuerza. Pues aquí añadimos un nuevo material. En este caso, como es un objeto aparte, le podemos quitar los materiales que tiene. Pero en realidad no están aportando. Y le podemos hacer uno nuevo, que este será el Gold. ¿No? Porque como es amarillo, pues podemos intentar ya que se vea un metal dorado. Podemos venir a coger este color de aquí. Lo voy a limpiar un poco poniéndolo más blanco. Máximo metal. Le bajaremos la especularidad. El oro no suele ser tampoco muy reflectante. Esto también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, aquí creo que aquí me he rayado. El especular me da igual. Perdón, este 0,4,5. Para que la luz se vea y se note que son materiales diferentes, pero que no
no nos moleste. Vale. El siguiente sería este, que prácticamente es del mismo material que el metal, por lo tanto lo puedo juntar aquí y como ya tiene su material asignado, pues ya lo tenemos junto. Y por último nos quedaría esta pieza de aquí abajo, bueno, por último no, pero luego tendríamos que asignar la parte trasera. Esta pieza de aquí abajo que tendremos que hacerle un material nuevo. Esto fuera, un nuevo y en este caso un red. Base color, seleccionamos y buscamos pues este carmesí o este... Bueno, voy a poner que sea intenso, ¿vale? Algo así. Lo mismo de antes. Queremos que sea metálico, que el especular sea más bajo y el roundness también. ¿Qué pasa? También pienso que esta parte de aquí tendría que brillar un poquito menos. Así que le pondré un 0,8. Como son piezas diferentes y todo el tema, pues... Y de esta manera ya tendríamos prácticamente el escudo hecho. Nos quedaría la parte trasera, ¿no? Estas piezas de aquí, que habría que ver, pues mezclar entre lo que serían colores más marrones de cuero con colores más de madera. Entonces, ahora esto se lo quito. Le puedo poner un color, buscaría un color que me recuerde a la madera o buscaría alguna referencia de algún color. Lo que tiene la madera es que no es para nada reflectante, no es para nada metálico y roughness, pues ahí ya sí que dependerá un poco del efecto. El cuero vendría a ser un poco como la madera, en realidad. Lo que pasa es que tendríamos que ponerle un color diferente. Lo que puedo hacer es seleccionar el material, quitar el material que ya tiene, ponerle uno nuevo y control V. ¿Por qué? Porque si suprimo este material de aquí y le enchufo otro, lo puedo ajustar y tendrá las propiedades similares. En este caso, pues buscaría seguramente que fuera un cuero más oscuro. No quería salirme. Si entramos en wireframe o lo que sea, nos hará el cambio. Ahora puedo quitarle estos materiales y aquí le podría poner. Una forma también muy conveniente de comprobar cómo hacer un buen material sería buscar por internet, pero bueno, ahora mismo estoy poniendo colores bases para que se vean los materiales diferentes. En todo caso, eso, el roundness. Y este objeto, a lo mejor le podría añadir un Symmetry Surface para que quede más suave. En todo caso, una escala en X. Y lo que le quedaría sería pues como el remache para que se junten. Pues esto le digo que sea circular. Con la P lo separo. Aquí le pondría otro material que no sería este, se lo cambiaría por el metálico este. Le haría una extrusión. Y con la parte externa del objeto, control V, hasta tener aquí pues ese remache, el cual puedo duplicar y llevármelo a la pieza inferior. Si de esta manera pues tiene un poco más el detalle. La parte trasera del escudo habría que decidir el tema de los colores. Yo he visto la referencia que toda la parte trasera era como de madera. Tampoco tendría mucho sentido. Yo creo que es más interesante seleccionar toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí y en todo caso asignarle el metal del frente. Así tiene más sentido y tendríamos nuestra pieza. Si queremos que quede más guay, estaría bien que se pudiera ver algo de la parte trasera en el render. Entonces podríamos forzar un poco más las correas para que se lleguen a ver. No, pero aquí a lo mejor me estoy pasando mucho. Sí, un poco forzada, no queda del todo mal. En todo caso, puedo hacer que quede algo caído, ¿no? Algo así, para que tengamos la coherencia. Y en todo caso,
esta pieza de aquí, sin función de editing, pues no hace falta que esté activado. Podría mirar, pues eso, de escalarlo un poco más, desde el medium point, para que se pueda apreciar. Después, para que esto quede un poco más natural, sería interesante ir jugando con diferentes tamaños de las piezas estas. Cabeceta, cabeceta. ¿Qué pasa? Esta pieza apenas se ve. Entonces, lo que estaba pensando ahora que sería interesante sería añadirle un poco de ambient occlusion. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que nosotros podemos poner con Shift-A, buscamos ambient occlusion, mira, es el primero que aparece, y automáticamente ya esto nos va a hacer un efecto de ambient occlusion. Aquí buscaremos un color, sí, bueno, color RAM no, un color normal, un RGB. No, mentira, no hace falta. Con un blend. Ay, narices, no me está saliendo. Shift-A. Y lo que tenemos que poner es un mix shader. Mix shader, vale. Dentro del shader le podemos enchufar el color. Y dentro de este color se lo podemos enchufar al base color. Que en este caso estaría cogiendo el ambient occlusion respecto de otro shader que no tiene, que tendría que ser un color RGB. RGB. Eh, eh, eh. Vale, porque no era un mix shader, era un mix RGB. Vale, aquí ya me columpio yo. Siempre hay que conectar las bolitas con lo que toca, ¿vale? Por esto decía que no hacía falta. Le meto el shader color, le digo que el color que quiero por defecto. Si me lo deja seleccionar, no se vuelve loco. Hace rato que no he guardado, voy a guardar. Sobre todo cuando hagamos materiales conviene guardar. Vale, voy a poner este marrón de aquí con un ambient occlusion que vendrá a ser de este color de aquí, pero más oscuro. Y aquí el mix buscaremos que nos haga pues, ese factor, si queremos que quede más oscuro o más claro. Object, Shade Smooth, vale, si no, este lo que va a añadir es un Subdivision Surface. Así quedará más suave y se ven un poquito más las correas. ¿Eh? De esta manera así no se ve tanto el ángulo y tiene un poquito más de sentido. Por aquí vamos a intentar que sea algo más rojizo. Vale, este intentaremos también que quede, pues eso, un poco más suavizado. Al resto de objetos también le podemos incluir ese ambient occlusion. Ambient occlusion, un mix RGB, y le enchufamos esto por aquí. El ambient occlusion queremos que sea este y el color queremos que sea este también. Siempre vamos a añadirle el color, pero más oscuro. Conectamos color con color. Además de las propiedades nos hará, pues eso, nos oscurecerá más el objeto y nos dará este efecto de profundidad. ¡Ay! Sobre todo lo notaremos seguramente cuando pongamos alguna iluminación, porque ahora mismo todo esto es solo con el HDRI que no tiene ninguna iluminación. Si nos da pereza ir copiando todo esto, ir haciendo el proceso todas las veces, control C, vamos al otro material, control V y tenemos que cambiar el color, que en este caso queremos que sea este, queremos que sea este, lo enchufamos y el ambient occlusion queremos que sea pues
más oscuro. Bien, y aquí ya tendríamos un poco nuestro objeto. ¿Qué es lo siguiente interesante hacer? Bueno, podríamos acabar de añadirle algún Subdivision Surface para que nos acabe de ajustar un poco más los detalles, aunque parece como que se rompe, se rompe bastante. Le puedo añadir un Edge Crease, con todo el morro se le añada todo. Lo que pasa es que ahí podemos ver eso, como que se acaba de romper un poco, así que voy a hacer otro Z. Más o menos ya de forma está bastante bien. Lo que en todo caso echo de menos de la forma original es que, claro, esto a lo mejor lo tendría que haber hecho antes, pronunciar un poco más estos edges de aquí. Supongo que con un control V podría... No. Bueno, no pasa nada porque se ve bastante bien. Ahora lo que yo haría, bueno, como Eevee es compatible con Cycles y Cycles es el motor guay de render, pues me vendría ya a intentar sacar un render chulo. ¿Cómo haría eso? Pues bueno, primero porque a partir de aquí petar sí es la orden del día. Vamos a generar una esfera. A esta esfera le podemos decir por materiales, le vamos a generar un nuevo material que tenga la propiedad de emisión. Entonces, esto nos lo vemos por aquí y podemos hacer la esfera todo lo grande que queramos y situarla donde nos interese el foco de iluminación. ¿Qué pasa? Nos interesa que se vea nuestro objeto. El state es 1. Vamos a ampliarlo. Aquí ya empezamos a ver un acabado un poquito más interesante. Por ejemplo, le ponemos de 100. ¿Qué pasa? Igualmente, hay partes que quedan muy oscuras o que son muy reflectantes. Ahora todo esto tenemos que acabar de corregir. ¿Cómo podemos seguir haciendo? Pues bueno, podríamos duplicar el objeto y darle otro punto de luz que en este caso intentaríamos que tuviera menos potencia o que quedase un poquito, que se viera un poco mejor. Entonces voy a añadirle otro emission, pero en lugar de 100, pues le podemos poner un 60, por ejemplo. Como vemos, nos salva un poco la forma. La forma quiero decir, nos ilumina las partes oscuras, no pierde el acabado. Lo siguiente, muy ahora vamos en el eje. Aquí lo ideal sería ir buscando un ángulo que sea interesante. Siempre conviene acabar de ajustar todos los detalles y repasar un poco las opciones de nuestro objeto. ¿Por qué? Porque si la localización aquí, por ejemplo, podemos poner un -4, aquí un -10 y aquí un 0, por ejemplo, si en Z no está moviendo. Luego ya lo vamos moviendo, sobre todo también las rotaciones, porque a veces no tiene mucho sentido. Esto sería un -30, por ejemplo, para que sea más interesante. Esto de aquí me está dando un dato que no me interesa. Y esto de aquí pues le puedo poner un 20 directamente. Y de esta manera lo desplazo. ¿Qué reflejos no me terminan de convencer? Las piezas superiores, ¿vale? Estos, bueno, brillos. Es que no sé cómo llamarlo. Las serpientes de arriba no me terminan de convencer porque no se están viendo del todo bien. Así que lo que voy a intentar es desplazar un poco el objeto, que la iluminación venga de arriba, esta iluminación venga de aquí abajo y, y- y- y tendré que aumentar la potencia. 150. Vamos aquí. Hemos venido a jugar. Vale, ahora mismo estoy prácticamente quemando la imagen, pero todo esto tenemos que ir viendo qué nos interesa, si el acabado está quedando bien o no.
Tarda un poco porque va pasando samples, después ya estos samples los sacamos. Pero yo creo que más o menos ahora está bien. ¿Qué pasa? La otra esfera, ahora nos tiene que dar algo más de iluminación, pues no sé, un 200 por ejemplo. Y así queda un poquito más interesante nuestro asset. ¿Qué pasa? La iluminación blanca es muy aburrida. Vamos a intentar darle una tonalidad un poco más azulada, que es la que encaja con el estilo. Podemos hacer que sea un poco más oscura. En este caso ya me he ido al lila. Básicamente vamos a ir en parte en lila. O no, más blanca. ¿Vale? Algo así. Para que nos dé un poco más de profundidad. Luego esta la quería hacer que fuera más azulada. Voy a bajarlo un poco. Voy a llevarlo más para allá. Y así termina de hacer los ajustes pertinentes. Si no queremos que el emisor sea una esfera y preferimos que sea un plano porque hará más difusión, ahí ya depende un poco. La esfera, la verdad, que suaviza bastante la iluminación. Arrastrar esto un poquito más en blanco. Pero yo creo que más o menos se ve bastante bien. En todo caso, nos faltará un poco de iluminación en la parte trasera, por arriba, para que no se vea. Ahora esto tiene está muy tintado. 200, ponmelo a 100. Para que sea un de color, pero no estoy blanco aún. Bueno, así hace un poco el contraste y todo. Vale. Voy a parar el render, me voy a volver a materiales, voy a hacer control S. Y ahora ya lo que nos queda es tirar el render. Venimos por aquí, decidimos qué motor queremos, luego vamos a arriesgar, ¿vale? Bueno, le voy a decir que lo haga por GPU, que al final como tengo gráfica, pues vamos a aprovecharlo. Samples, tiene bastantes. El render, aquí hay que decidir si queremos más, menos. 4096 son bastantes, muchos. Pero bueno, como tiene metal, yo creo que con 2048 va que chuta. Bien, film. Yo siempre reviso que esté en transparente. Y en principio ya prácticamente está para darle al F12. F12 es el comando rápido. Si no, nos venimos aquí a render y decimos render image. El siguiente proceso es esperar. Ir haciendo los diferentes samples. Y ahora aquí vemos cómo está quedando el acabado. ¿Qué pasa? Voy a quitar, cancélamelo. Como cancelo a la X, me lo quita. Tengo alguna cosa activada que me está renderizando dentro de la escena. Entonces voy a desactivar el render a todo lo que no esté activo en la escena. Por ejemplo, esta form, que era lo que estaba viendo ahí. Por eso también conviene lanzar el render con menos resolución y luego ya tirar a más resolución. Después también es recomendable activar el denoise, que en principio ya viene activado en el render, y luego le podemos hacer un postprocesado al render para que aún nos quite más denoise, por ejemplo. Vamos a hacerlo. 128, ¿vale? Y vamos a darle a render. Aquí en 128 ya podemos ver que ha quedado bastante bien con el denoise. Pero una opción que tenemos es irnos a Compositing y dentro de Compositing decimos que usaremos nodos, ¿vale? Automáticamente ya nos coge nuestro render y lo que le podemos decir aquí es con Shift A buscar un denoise, el cual le podemos enchufar. Si queremos ver cómo está quedando, podemos buscar un viewer y enchufarle nuestra imagen. Tarda un poco, pero así posterior
cómo está quedando nuestra imagen con ese denoise. El denoise funciona muy bien dentro del propio Blender, porque sabe qué ruido genera, entonces sabe qué ruido tiene que limpiar. Así, de esta manera, si ya lo dejamos preparado, cuando tiremos el render a más calidad, podremos acabar de ajustarlo después. Entonces aquí estaba haciendo 28 y el resultado ya está bastante bien. Pero aquí vemos el render result. Si desplegamos podemos ver el viewer node y aquí podemos ver con aún menos de noise o aún menos noise del que teníamos previamente. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, podemos volver a shading, que era con el que estamos trabajando. Sería poner ya el número de pases que nos interesa que tenga nuestro render. Yo creo, porque lo que he visto con 1024 ya quedará muy, pero que muy nítido. En todo caso, le quiero hacer una rotación en Z, G en X y hacerle un poco más de zoom. Lo que puedo hacer también es cambiar la orientación de la cámara. Si me voy aquí, que serían las ruedas de la cámara, puedo invertirlo y que sea de 1080 por 1920. 1080 por 1920. De esta manera puedo hacer algo más de zoom. Y la imagen me saldrá en más calidad. O directamente le podría decir 1920 por 1920. Y como es cuadrado, ahora aquí cuando saque render, pues ya me lo va a hacer pues en muy buena calidad y todo. Puedo venirme aquí abajo, le digo que no me comprima la imagen, le podría decir que me coja pues en RGB 16, por ejemplo, e incluso ya ponerle un output para que me saque la imagen directamente en la carpeta que me interesa. Como podría ser esta, y le digo que aceptar. ¿Vale? Y ahora básicamente sería eso, o darle al F12 o render image.